El Evangelio de este 21º domingo del tiempo ordinario es Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Y en este Evangelio, en el centro de esa proclamación, está una frase que todos nosotros también tenemos que repetir con Simón Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa frase es la sustancia misma de nuestra fe, de nuestro seguimiento de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo esa frase es fundamental. Esa es la declaración del Padre Dios en el bautismo y en la transfiguración. Esa es la declaración del centurión al pie de la cruz. Esa es la frase que reconoce a Jesús realmente en su identidad más profunda. Al principio y al final del Evangelio también Él va a recordarnos que Jesús es Dios con nosotros, el que está siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y al principio y al final del Evangelio se va a encontrar también aquella expresión de: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Como ustedes ven, hay la afirmación y hay la duda. Y en la mitad está el discípulo que dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es Simón Pedro. Y Simón Pedro, como parte de esos discípulos, de esa comunidad de discípulos, recibe en 3 momentos una misión. Primero, Pedro, tu espiritualidad es la espiritualidad de las bienaventuranzas. Reconócete como un pobre en espíritu, un pobre que está llamado a poseer el reino de Dios. Pedro, el Padre Dios te ha revelado esto, como se lo ha revelado a los más pequeños y se lo ha ocultado a los más doctos, a los más sabios. Tú eres de los pequeños, Pedro, pero tú, segunda parte, tienes que ser como una piedra en un edificio. Tienes que sostener a los demás. Tienes que ponerte allá abajo, humilde, humillado incluso como Jesús en la cruz, humillado para sostener en la comunión toda esta comunidad de hermanos y hermanas. Esa es la base de la eclesía, la comunidad de hermanos y hermanas que en el Evangelio de Mateo aparece como única vez aquí y en el discurso que llamamos también comunitario del capítulo 18. Mateo va a resaltar la figura de Pedro como discípulo que confiesa a Jesús, el Hijo de Dios, y también que tiene la misión de sostener, de construir, edificar la eclesía, la iglesia. La tercera misión que recibe Pedro es aquella de construir esa comunión con una autoridad que viene de Dios. En el Evangelio de Juan es una autoridad que se le da a la comunidad. En el Evangelio de Mateo es una autoridad que reside en la persona misma de Pedro. Y esa es, para nosotros los católicos, una de las claves de interpretación del ministerio de Pedro todavía hasta el día de hoy. Ser vicario de Jesús, ser sucesor de Pedro, significa construir la comunión, tratar de ejercer esa autoridad en el servicio de los hermanos. Esas son las llaves, ese es el poder de atar y desatar. Jesús no quiere ser reconocido simplemente como Hijo de Dios, sino que se llegue a esa confesión a partir de Jerusalén, a partir de la cruz, a partir del abajamiento, de ponerse al servicio de los demás. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios sin eso significa construir una gloria vana, un show que realmente no tiene trascendencia, no tiene una base sólida. Para confesar a Jesús como el Hijo de Dios, tendremos que esperar un poquito más el próximo texto, que es aquel del abajamiento, de la entrega, de la humillación. Por ahora confesemos a Jesús como el Hijo de Dios y pongámonos unidos en oración por nuestro querido Papa Francisco, a quien tiene la misión también hoy día de construir la comunión de la iglesia desde esa humillación, desde esa actitud sencilla de ponerse al servicio de todos nosotros.